La lluvia golpeaba contra el parabrisas mientras Arthur Blanchard conducía por el tráfico de la tarde, con los nudillos blancos sobre el volante. A sus 72 años, pensaba que ya había visto todo lo que el mundo podía lanzarle: 30 años como fiscal federal, otra década como consultor para empresas de Fortune 500 en litigios corporativos. Había construido imperios y los había derribado con la misma precisión. Pero la llamada telefónica que había recibido hacía 2 horas había removido algo en su pecho que no había sentido desde que su esposa murió. «Papá». La voz de Colin había sido apenas un susurro. «¿Te necesito?». Su hijo nunca pedía ayuda. No cuando su esposa, Kelly, murió hace 3 años. No cuando perdió su estudio de arquitectura. No cuando Arthur sabía, Dios, él sabía que Colin se estaba ahogando. El orgullo corría por la sangre de los Blanchard como el hierro, y les había costado a ambos más de lo que ninguno admitiría. Arthur entró en el estacionamiento del hospital, el letrero de neón de urgencias proyectando sombras rojas sobre los espacios vacíos. Memorial General. Donaba suficiente dinero a este lugar como para tener un ala con su nombre, pero esta noche no estaba aquí como benefactor. Las puertas automáticas se abrieron y el olor antiséptico lo golpeó de inmediato, esa mezcla única de desinfectante y desesperación que todo hospital llevaba como un uniforme. El vestíbulo principal estaba casi vacío. Un guardia de seguridad le asintió desde detrás de un escritorio. Arthur pasó junto al kiosco de información, junto a la tienda de regalos cerrada con sus flores marchitas detrás del cristal, siguiendo las señales hacia el ala pediátrica. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el linóleo, cada paso haciendo eco en el silencio fluorescente. Encontró a Colin en una sala de espera en el 4º piso. Arthur se detuvo en la puerta, sintiendo que algo se rompía dentro de sus costillas. Su hijo estaba sentado, desplomado en una silla de plástico, con los codos en las rodillas y la cara entre las manos. La ropa de Colin estaba arrugada. La misma camisa de botones que había usado en el funeral de Kelly, ahora manchada y arrugada. Su cabello, una vez meticulosamente peinado, colgaba lacio y grasiento. Una barba, irregular y descuidada, cubría su mandíbula. Parecía haber envejecido 20 años en 3. «Colin». La cabeza de su hijo se levantó de golpe. Unos ojos enrojecidos se encontraron con los de Arthur, y por un momento ninguno habló. El rostro de Colin estaba demacrado, consumido por algo más profundo que el duelo. «¿Dónde está Emma?», preguntó Arthur, forzando su voz a sonar firme. Su nieta, de 7 años. La única luz que quedaba en el mundo de Colin después de la muerte de Kelly. La risa de Colin salió rota. «Los padres de su madre no me dejan verla». Se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Lleva enferma 3 semanas». «Neumonía», dijeron. Su voz se quebró. «Dijeron que si me acerco a su habitación, harán que me arresten». Arthur sintió una furia fría asentarse en sus huesos. Ernie y Donna Dawson. Los había conocido exactamente 3 veces, en la boda de Colin, en el bautizo de Emma y en el funeral de Kelly. Cada vez, había percibido algo podrido debajo de su agradable fachada suburbana. ¿Bajo qué cargos? Consiguieron una orden de alejamiento de emergencia. Colin sacó un papel arrugado de su bolsillo. Dice que soy un peligro para Emma. Que soy inestable. Que yo. No pudo terminar. Arthur tomó el documento, escaneándolo con ojos expertos. La firma del juez Morrison. Un incompetente que había sido elegido por su plataforma de mano dura contra el crimen y su retórica de valores familiares. La orden era temporal, válida por 2 semanas, pero podía extenderse. Las acusaciones eran vagas pero condenatorias: comportamiento errático, abuso de sustancias, incapacidad para cuidar a un menor. ¿Te han notificado algo más? Colin negó con la cabeza. Vine tan pronto como supe que Emma había sido ingresada. Donna estaba en el pasillo. Me vio y empezó a gritar, dijo que yo le había hecho esto a Emma, que la estaba matando igual que maté a Kelly. Su voz bajó a un susurro. La seguridad me escoltó fuera. Llevo 6 horas sentado aquí, papá. Mi hija está enferma y ni siquiera puedo tomar su mano. Arthur estudió a su hijo.
debajo del agotamiento y la desesperación, vio al niño que se había raspado la rodilla aprendiendo a andar en bicicleta, al adolescente que se había quedado despierto toda la noche construyendo maquetas de edificios, al joven que se había enamorado de Kelly Dawson en una cafetería un martes lluvioso. Ese hombre todavía estaba allí, enterrado bajo 3 años de destrucción sistemática. «Quédate aquí», dijo Arthur. Se dirigió al puesto de enfermeras con el tipo de confianza que provenía de décadas de dominar salas de tribunales. La enfermera de turno levantó la vista, su placa de identificación decía Carolina Bond, enfermera registrada. «Necesito ver al médico supervisor de Emma Blanchard», dijo Arthur. «Inmediatamente». Los ojos de Carolina parpadearon con reconocimiento. Había visto cómo sacaban a Colin antes. «Señor, no puedo». Arthur colocó su tarjeta de presentación en el mostrador. «Mi nombre es Arthur Blanchard. Emma es mi nieta. También soy el principal donante del Centro Blanchard para cuidados pediátricos, que, si no me equivoco, es donde nos encontramos actualmente». Mantuvo la voz serena, profesional. «No estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí para asegurar que mi nieta reciba el cuidado que necesita con su padre presente, como es su derecho legal. Hay una orden de alejamiento, la cual he revisado». Arthur sacó una carpeta de cuero de su abrigo. «También he revisado los expedientes médicos de Emma, a los que estoy autorizado a acceder como su apoderado médico. Encontrará la documentación aquí, firmada por ambos padres hace 3 años cuando Emma nació». Extendió los papeles sobre el mostrador, un poder notarial médico firmado por Colin y Kelly Blanchard, otorgando a Arthur autoridad para tomar decisiones en caso de que ambos padres estuvieran incapacitados o no pudieran cumplir con sus deberes. Era un procedimiento estándar para cualquier familia con activos significativos, algo en lo que Arthur había insistido. Carolina estudió los documentos, luego lo miró. «Los Dawson dijeron que tienen la custodia». «Muéstreme la orden judicial que les otorga la custodia». Silencio. Carolina miró a otra enfermera, una mujer mayor con el pelo canoso. «No existe», dijo Arthur en voz baja. «Porque a Colin Blanchard nunca se le han revocado sus derechos parentales. Nunca ha sido acusado de abuso o negligencia. Esa orden de alejamiento se basa en acusaciones, no en hechos. Y como apoderado médico de Emma, estoy ejerciendo mi derecho a determinar quién tiene acceso a su cuidado. Su padre estará presente. Si los Dawson se oponen, pueden presentar una moción de emergencia ante el juez, pero hasta entonces, la política del hospital sigue la documentación legal, no los histerismos». La enfermera mayor se inclinó, leyendo los papeles. «Estos parecen legítimos». «Lo son». Arthur miró a Carolina a los ojos. «Por favor, notifique a seguridad. A Colin Blanchard se le debe conceder acceso a la habitación de su hija. Ernie y Donna Dawson deben ser escoltados fuera del ala pediátrica. Si se niegan a irse voluntariamente, tienen mi permiso para llamar a la policía. Presentaré una denuncia por acoso». Carolina cogió el teléfono. 10 minutos después, Arthur estaba de pie en el pasillo mientras 2 guardias de seguridad se acercaban a Colin. Su hijo levantó la vista, el miedo cruzando su rostro. «Señor Blanchard», dijo el guardia mayor, con tono respetuoso. «Estamos aquí para escoltarlo a la habitación de su hija». Los ojos de Colin encontraron los de Arthur. «Papá». «Ve a ver a tu hija», dijo Arthur. Mientras Colin seguía a los guardias por el pasillo, Arthur oyó gritos desde la otra dirección. Donna Dawson apareció por la esquina, con el rostro enrojecido por la ira. Era una mujer delgada de unos 60 y tantos años, vestida con ropa casual cara que gritaba membresía de club de campo. Detrás de ella, Ernie Dawson avanzaba pesadamente. Un hombre corpulento con la cara roja y los ojos demasiado pequeños para su cabeza. «No puedes hacer esto», chilló Donna, abalanzándose hacia Arthur. «¿Él mató a mi hija? También va a matar a Emma». Arthur no se movió. Se mantuvo firme, con las manos en los bolsillos, y esperó a que ella se acercara lo suficiente como para oler su colonia. «Señora Dawson», dijo con calma. «Soy Arthur Blanchard. Nos hemos conocido». «Sé quién eres». Temblaba de furia. «¿Crees que tu dinero puede?» «Creo que la ley puede», interrumpió Arthur.
Su hija murió en un accidente de coche hace 3 años. El informe policial, la autopsia, la toxicología, todo concluyente. Accidente vehicular, sin indicios de crimen. Colin ni siquiera estaba en el estado cuando ocurrió. Podría haber estado igual, la voz de Donna se quebró. La hizo miserable. Iba a dejarlo. Entonces lo habría hecho, la voz de Arthur era de hielo. Pero no lo hizo. Y dejó a Colin como único tutor de Emma en su testamento. No a usted. No al señor Dawson. A Colin. Ernie dio un paso adelante, su voz un gruñido bajo. Ahora escúchame tú. No, la única palabra de Arthur cortó el aire como una cuchilla. Ustedes escuchen. Han interferido con el derecho de un padre a ver a su hija. Han presentado acusaciones falsas para obtener una orden de alejamiento. Han acosado al personal del hospital. Si se acercan a Colin o a Emma de nuevo sin una orden judicial válida, haré que los arresten por interferencia en la custodia. Somos sus abuelos, la cara de Donna estaba ahora morada. Yo también lo soy. Arthur se inclinó lo suficiente como para ver los capilares reventados en sus ojos. La diferencia es que yo tengo documentación. Documentación legalmente vinculante que me da autoridad sobre el cuidado médico de Emma. Ustedes no tienen nada más que ruido. Un guardia de seguridad se acercó. Señor y señora Dawson, tienen que abandonar el ala pediátrica. Esto no ha terminado, dijo Ernie, con las manos apretadas en puños. Arthur sonrió entonces, frío y depredador. No, no ha terminado. Porque mañana, voy a hacer algo peor. Los vio ser escoltados, las protestas de Donna resonando por el pasillo. Luego se giró y caminó hacia la habitación de Emma, donde a través de la pequeña ventana de la puerta, pudo ver a Colin sentado junto a una pequeña cama, sosteniendo la mano de su hija, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Arthur permaneció en el pasillo un largo momento, viendo a su hijo tocar finalmente a su hija de nuevo. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. Marcus, dijo cuando respondieron. Marcus Lamb había sido su investigador durante 20 años. Un exagente del FBI con contactos en todas las agencias que importaban. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Ernie y Donna Dawson. Registros financieros, historial legal, expedientes médicos si puedes conseguirlos, empleo, asociados. ¿En qué gastan su dinero? Quiero saber qué desayunan y con quién duermen. Qué tan profundo, la voz de Marcus era nítida, profesional. Fondo del océano, dijo Arthur. Y Marcus, lo necesito para mañana por la mañana. Terminó la llamada y volvió a mirar por la ventana. Emma estaba despierta, su pequeña mano envuelta alrededor del dedo de Colin. E incluso desde el pasillo, Arthur pudo ver el rostro de su hijo transformándose con alivio y amor y algo que casi parecía esperanza. Mañana, pensó Arthur, los Dawson aprenderían lo que pasaba cuando intentabas destruir a un Blancar. Mañana, aprenderían la diferencia entre jugar y ir a la guerra. El sol aún no había salido cuando el teléfono de Arthur vibró en su mesita de noche. Llevaba 1 hora despierto, sentado en su estudio con café y la investigación preliminar que Marcus le había enviado a las 2 de la madrugada. Los Dawson, estaba aprendiendo, eran aún más interesantes de lo que había anticipado. Dime, dijo Arthur, respondiendo a la llamada. ¿Tengo algo? La voz de Marcus tenía ese tono que adquiría cuando encontraba sangre en el agua. Ernie Dawson se jubiló de Midwest Insurance hace 5 años. Puesto, ajustador de siniestros senior. Salario, 80.000 al año. Pensión, 45.000 anuales. Y su casa en Elmwood Hills vale 1,2 millones. Conducen Mercedes a juego. Membresía en un club de campo. Membresía en un club de yates. Casa de invierno en Scottsdale. Sus facturas de tarjeta de crédito del mes pasado solamente fueron de 30.000. Arthur se reclinó en su silla de cuero. ¿Herencia? Los padres de Donna eran maestros de clase media, ambos fallecidos, le dejaron quizás 50.000 en total. La familia de Ernie tenía una ferretería que quebró en los años 90. Tampoco hay herencia por ahí. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? Ahí es donde se pone interesante, Marcus hizo una pausa. Hace 3 años, justo después de la muerte de Kelly,
Los Dawson de repente empezaron a gastar. Casa nueva, coches nuevos, matrícula de escuela privada para Emma, que por cierto, Colin no autorizó. La sacaron de la escuela pública sin su consentimiento. Arthur sintió que se le tensaba la mandíbula. Sabía de esto. Colin había intentado oponerse al principio, pero lo habían convencido de que era lo que Kelly habría querido. Estaba de luto, no pensaba con claridad. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya habían establecido un patrón de ser los cuidadores principales de Emma, custodia por desgaste. Exactamente. Han estado construyendo un caso durante 3 años. En cada evento escolar, cada cita médica, cada fiesta de cumpleaños, se aseguraron de estar allí y documentaron las ausencias de Colin, las cuales ellos mismos provocaron. Todavía estoy trabajando en probar esa parte, pero sí, tengo correos electrónicos de Donna a la escuela de Emma afirmando que Colin era inestable y solicitando que la contactaran a ella para todas las emergencias. Tengo expedientes médicos que muestran que ella figura como el contacto principal. Lo han estado borrando sistemáticamente de la vida de su hija. Arthur se levantó y caminó hacia su ventana. El amanecer rompía sobre la ciudad, pintando el horizonte en tonos de oro y sangre. ¿El dinero, Marcus? ¿De dónde viene? Estoy investigando, pero hay algo más que necesitas saber. La voz de Marcus se volvió silenciosa. El accidente de Kelly. Saqué el informe policial completo. Conducía a casa desde la casa de sus padres, había estado allí para cenar. El accidente ocurrió a las 11:43 de la noche de un martes. Chocó contra un árbol en un tramo recto de la carretera. Tiempo despejado, sin fallo mecánico. Lo recuerdo, dijo Arthur. La autopsia mostró un nivel elevado de alcohol en sangre. Punto 12, legalmente ebria. Pero aquí está la cosa. El restaurante donde supuestamente cenó. Hablé con el dueño. Recuerda esa noche porque había una fiesta privada, el 35 aniversario de bodas de los Dawson. Kelly estaba allí, y según múltiples testigos, no estaba bebiendo. Era la conductora designada. La mano de Arthur se apretó en su taza de café. ¿Continúa? La policía encontró una botella de vino vacía en su coche. Cosas caras. Los Dawson le dijeron a la policía que debió haber estado bebiendo sola en el coche antes de conducir, que había estado deprimida. Pero Arthur, Marcus dudó. La botella era de la bodega de los Dawson, parte de una colección que Ernie heredó. Solo 3 botellas llegaron al mercado. Los Dawson tenían una. Fue fotografiada en su casa en un reportaje de revista 2 años antes de que Kelly muriera. ¿Estás diciendo que le dieron la botella? Estoy diciendo que la botella estaba en su posesión y luego estaba en su coche con su nivel de alcohol en sangre en 12:12, y ella está muerta. El médico forense notó hematomas en sus brazos consistentes con alguien agarrándola. La policía lo descartó como lesiones por impacto. Arthur cerró los ojos. ¿La mataron? No puedo probarlo. El caso está cerrado. Pero hay una razón por la que la querían muerta, y creo que tiene que ver con ese dinero. Solo necesito más tiempo para encontrarlo. Lo que sea necesario, dijo Arthur. Necesito saber qué hicieron y por qué. Terminó la llamada y se quedó en la ventana un largo momento, viendo despertar a la ciudad. En algún lugar ahí fuera, Ernie y Donna Dawson dormían en su casa cara, soñando sus sueños caros, pensando que habían ganado. Pensando que habían robado con éxito a una niña y se habían salido con la suya con un asesinato. No tenían idea de lo que se les venía encima. Arthur hizo 3 llamadas más antes de las 7 de la mañana. La primera fue a su abogada, Sharon Davidson, la mejor abogada de derecho de familia del estado. La segunda fue a Blake Reed, un investigador privado especializado en delitos financieros. La tercera fue a un viejo amigo del FBI que le debía más favores de los que Arthur podía contar. Para cuando llegó al hospital a las 8, tenía la maquinaria de la justicia empezando a girar. Encontró a Colin en la habitación de Emma, con un aspecto más vivo del que había tenido en meses. Emma estaba sentada, desayunando, con mejor color. Levantó la vista cuando Arthur entró, su rostro se iluminó con una sonrisa. «¡Abuelo!». El corazón de Arthur se encogió.
Había heredado los ojos de Kelly, brillantes y curiosos, y el pelo oscuro de Colin. Llevaba una bata de hospital con personajes de dibujos animados y una vía intravenosa de 4 líneas en su pequeño brazo, pero estaba sonriendo. «Hola, princesa», dijo, acercándose a su cama. «¿Cómo te sientes?» «Mejor». «El doctor dice que tal vez pueda ir a casa en unos días». Miró a Colin. Extrañaba a papá. «Yo también te extrañaba, cariño», dijo Colin, con la voz entrecortada. Arthur notó el cambio en su hijo inmediatamente. Colin se había duchado, probablemente en las instalaciones del hospital. Su pelo estaba peinado, su ropa cambiada. La mirada muerta en sus ojos había desaparecido, reemplazada por algo feroz y protector. «Emma», dijo Colin suavemente, «¿podemos el abuelo y yo hablar en el pasillo un minuto?» «Está bien». Emma cogió una tableta, ya absorta en un juego. En el pasillo, Colin se volvió hacia Arthur. «¿Qué hiciste?» «Lo que había que hacer. Los Dawson están llamando a mi teléfono cada 5 minutos, amenazando con demandas, amenazando con arrestarte, amenazando». Colin se detuvo. «Papá, dicen que has declarado la guerra». «Tienen razón». Arthur miró a su hijo a los ojos. «Necesito saber algo y necesito que seas honesto conmigo. ¿Kelly alguna vez habló de sus padres? ¿Sobre dinero? ¿Sobre algo inusual?» Colin frunció el ceño. ¿Ella? Sí, de hecho. Aproximadamente un mes antes de morir, dijo algo extraño. Estábamos discutiendo sobre dinero. Perdí un gran contrato y estábamos ajustados. Dijo que sus padres se habían ofrecido a ayudar, pero que no lo aceptaría. Dijo que el dinero era sucio. ¿Lo explicó? No. Le pregunté, pero se cerró. Dijo que no importaba, que estaríamos bien por nuestra cuenta. El rostro de Colin se oscureció. La noche que murió, había ido a cenar a su casa. Me llamó sobre las 10, dijo que se iba, que había intentado hablar con ellos sobre algo pero que había salido mal. Sonaba molesta. Esa fue la última vez que oí su voz. Arthur asimiló esto. ¿Qué pasó después de su muerte con los Dawson? Fueron un apoyo. Demasiado apoyo, quizás. Insistieron en planificar el funeral, en ayudar con Emma. Estaba tan destrozado que simplemente los dejé. Luego empezaron a ofrecer dinero. Dijeron que querían ayudar con la escuela de Emma, con la casa. Al principio me negué, pero fueron tan insistentes, y yo estaba ahogado en deudas después de perder el estudio. La voz de Colin se volvió hueca. Acepté parte. Dios, acepté su dinero. Así es como me atraparon. Me di cuenta demasiado tarde. Para entonces, habían convencido a los maestros de Emma de que yo era poco fiable. Le habían dicho a los padres de sus amigos que estaba pasando por dificultades. Se pintaron a sí mismos como los estables, los que realmente se preocupaban. Y la peor parte, las manos de Colin se apretaron, los dejé. Estaba tan roto después de la muerte de Kelly que simplemente los dejé tomar el control. Arthur agarró el hombro de su hijo. Eso se acaba ahora. Voy a conseguirte la custodia total de Emma. Voy a exponer lo que sea que los Dawson estén ocultando, y me aseguraré de que nunca se acerquen a tu hija de nuevo. ¿Cómo? Deja que yo me preocupe por eso. Arthur miró su reloj. Tú concéntrate en Emma. Sé el padre que ella necesita. Déjame encargarme de los Dawson. Colin lo estudió durante un largo momento. Vas a destruirlos, ¿verdad? Sí. Bien, dijo Colin en voz baja. Porque destruyeron a Kelly, y han estado tratando de destruirme a mí. Es hora de que alguien se defienda. Arthur salió del hospital con un sentido de propósito que no había sentido en años. Los Dawson habían cometido un error crítico. Habían asumido que Arthur era solo otro viejo con dinero, alguien a quien se podía superar o aguantar. No sabían que él había construido su carrera derribando a personas que se creían intocables. Estaban a punto de aprenderlo. La oficina de Sharon Davidson ocupaba el piso 20 de una torre de acero y cristal en el centro.
Arthur la conocía desde hacía 15 años, desde que era una asociada junior en un bufete con el que él había trabajado. Se había convertido en una de las abogadas de derecho de familia más temidas del estado, con una reputación de dejar en ruinas a la parte contraria. Levantó la vista cuando él entró, su expresión ya lo sabía todo. Me enteré de lo del hospital. Los Dawson han contratado a Frederick Jameson. Arthur levantó una ceja. ¿Freddy? ¿Todavía ejerce? Semi-retirado, pero salió de su escondite para este caso. Aparentemente, Donna Dawson es prima de su esposa. Sharon le hizo un gesto a Arthur para que se sentara. Presentó una moción de emergencia esta mañana solicitando la custodia inmediata de Emma a la espera de una audiencia completa. Alega que Colin es mentalmente inestable, potencialmente peligroso, y cita sus problemas financieros como evidencia de que no puede cuidar de una niña. ¿Con qué evidencia? Declaraciones juradas de los maestros de Emma diciendo que los Dawson son sus cuidadores principales. Expedientes médicos que muestran que la han llevado a citas. Testigos de carácter que dicen que Colin ha estado ausente y errático. Sharon deslizó una carpeta sobre su escritorio. Es un caso decente si no se mira demasiado de cerca. ¿Y si se mira de cerca? Se desmorona. No tienen la custodia legal. Han estado operando bajo la suposición de que Colin simplemente se rendiría. No ha presentado ni una sola objeción en 3 años. No ha luchado contra ninguna de sus interferencias. Han confundido su duelo con debilidad. Ha terminado de estar de luto, dijo Arthur. Ahora está enojado. Bien. El enojo es útil. Sharon sacó otro archivo. He redactado una contramoción. Solicitamos la reinstauración inmediata de los plenos derechos parentales de Colin, el cese de todo contacto de los Dawson con Emma, excepto visitas supervisadas, y una investigación sobre su conducta. También solicito una auditoría forense de cualquier dinero que le hayan dado a Colin. ¿Y por qué? ¿Qué tan rápido podemos movernos? El juez Morrison firmó su orden de alejamiento original, pero se ha recusado. Aparentemente se dio cuenta de que se excedió. El caso ha sido reasignado a la jueza Carolina Boone. Arthur parpadeó. ¿La enfermera de anoche? Persona diferente. La jueza Carolina Boone es una jueza de tribunal de familia sin rodeos que realmente sigue la ley. No podríamos haber tenido más suerte. Sharon se reclinó. Pero Arthur, necesito saber cuál es tu verdadera jugada aquí. Esto no es solo sobre la custodia. Asesinaron a su hija, dijo Arthur secamente. La expresión de Sharon no cambió. ¿Puedes probarlo? Todavía no. Pero lo haré. Entonces construiremos 2 casos. El público, que trata sobre la custodia y la protección de Emma, y el privado, que trata sobre la justicia para Kelly. Los ojos de Sharon brillaron. Asumo que tienes recursos trabajando en la segunda parte. Múltiples. Entonces me centraré en la primera. La audiencia está programada para el viernes, dentro de 3 días. ¿Puedes mantener a Colin limpio hasta entonces? Se quedará en el hospital con Emma hasta que le den el alta. Después de eso, se quedará conmigo. Bien. Manténlo visible. Manténlo sobrio. Manténlo siendo un buen padre. Necesito que la jueza vea a un hombre que está recuperando su vida, no a alguien en espiral. Sharon se levantó. Y Arthur, cualquier otra cosa que estés planeando, manténla fuera de mis libros. Siempre lo hago. Afuera, Arthur llamó a Blackerhead. El investigador respondió al primer timbre. Tengo una pista, dijo Blake sin preámbulos. Ernie Dawson tuvo un segundo trabajo durante los últimos 10 años de su carrera, trabajo de consultoría para una empresa llamada Midwest Settlement Group. Se especializan en acuerdos estructurados, ayudando a las personas que ganan demandas a gestionar sus pagos. Y hace 3 años, una de sus clientas fue una mujer llamada Rosalie Swanson. Ganó una demanda por negligencia médica por $8 millones. Optó por un pago estructurado a 30 años. Ernie Dawson fue su asesor. Arthur sintió que las piezas encajaban. ¿Le robó? No puedo probarlo todavía, pero esto es lo que sé. Rosalie murió hace 2 años.
Causas naturales, cáncer. Pero su acuerdo debería haber ido a su patrimonio. En cambio, desapareció. La compañía afirma que se pagó correctamente, pero los registros son un desastre. ¿De cuánto estamos hablando? Si Ernie estaba desviando fondos, podrían ser millones. Solo los pagos mensuales eran de 20.000. Si redirigió incluso una parte. Blake hizo una pausa. Creo que Kelly lo descubrió. Creo que a eso se refería con dinero sucio. Y la mataron para silenciarla. Es una teoría, pero necesito acceso a los registros financieros de los Dawson para probarlo. Acceso real, no solo lo que puedo sacar de las bases de datos públicas. Arthur pensó por un momento. ¿Qué tan ilegal estamos hablando? Ilegal a nivel de delito federal. Fraude electrónico, fraude postal, posiblemente asesinato. Si perseguimos esto oficialmente, podría llevar años y podría no prosperar. ¿Y extraoficialmente? La voz de Blake se volvió silenciosa. Conozco gente que puede entrar en cualquier sistema, pero si nos atrapan, ambos iremos a la cárcel. Arthur miró la ciudad, pensando en su nieta acostada en esa cama de hospital. Pensando en los ojos huecos de su hijo, pensando en el funeral de Kelly donde los Dawson habían llorado lágrimas de cocodrilo mientras planeaban su próximo movimiento. Hazlo, dijo. Dámelo todo. Asumiré el riesgo. Necesitaré 48 horas. Tienes 24. Arthur pasó el resto del día haciendo movimientos. Visitó 3 bancos, 2 bufetes de abogados y un club privado muy exclusivo donde se reunió con un hombre llamado Louis Hammond, que una vez fue el fiscal general del estado y ahora se ganaba la vida haciendo desaparecer problemas. Los Dawson, dijo Louis con un whisky en una sala privada, son criminales de poca monta jugando un juego grande. Pero son descuidados. Si la mitad de lo que me has contado es verdad, han dejado evidencia por todas partes. Necesito que la encuentren. Puedo hacer algo mejor que eso. Louis agitó su bebida. Puedo asegurarme de que cuando la evidencia salga a la luz, provenga de las fuentes correctas, la policía, las agencias reguladoras, el IRS. Si quieres que sean destruidos, Arthur, deben caer por crímenes reales a través de canales reales. Cualquier otra cosa es solo venganza. Quiero ambas cosas, dijo Arthur. Quiero que sean destruidos y quiero que sea legal. Louis sonrió. Por eso me llamaste. Dame 3 días. Tienes 2. Esa noche, Arthur regresó al hospital. Encontró a Colin y Emma viendo una película juntos, la cabeza de Emma descansando en el hombro de Colin. La escena hizo que a Arthur se le hiciera un nudo en la garganta. Colin levantó la vista y Arthur le hizo una seña hacia el pasillo. Mañana, dijo Arthur en voz baja, Sharon presentará nuestra contramoción. La audiencia es el viernes. Entre ahora y entonces, no te separes de Emma. Eres un padre modelo. Eres estable, cariñoso, presente. ¿Entendido? ¿Qué vas a hacer? Voy a desmantelar a los Dawson pieza por pieza. Arthur miró a su hijo a los ojos. Pero necesito que confíes en mí. Algunas de las cosas que sucederán parecerán duras. Algunas podrían parecer crueles, pero todo lo que hago es para protegerte a ti y a Emma. Colin asintió lentamente. Haz lo que tengas que hacer, papá. Simplemente termina con esto. Lo haré. Arthur estaba a medio camino de su coche cuando su teléfono sonó. Marcus, tengo algo grande, dijo el investigador. Los registros telefónicos de Kelly de la noche que murió. Finalmente conseguí que los desclasificaran. Hizo 3 llamadas después de salir de casa de sus padres. Una a Colin, una al 911 pero colgó antes de que se conectara, y una a un bufete de abogados. El pulso de Arthur se aceleró. ¿A cuál? Al bufete de Sharon Davidson. Dejó un mensaje de voz a las 10:47 de la noche. Dijo que necesitaba hablar sobre sus padres, que había descubierto algo ilegal, que tenía miedo. Marcus hizo una pausa. La policía nunca recuperó ese mensaje de voz. Todavía está en el sistema. Envíame el archivo. Ya está hecho, Arthur.
Si estaba tratando de denunciar a sus padres y ellos se enteraron. Entonces tenían un motivo para el asesinato, terminó Arthur. Buen trabajo, Marcus. Se sentó en su coche un largo momento, escuchando el mensaje de voz que Marcus le había enviado. La voz de Kelly, joven y asustada. Señorita Davidson, soy Kelly Blancard. Llamo porque creo que mis padres han hecho algo ilegal. Encontré documentos en su casa, extractos bancarios, y creo que han estado robando dinero. No sé qué hacer. Tengo miedo de que lastimen a alguien si los denuncio. Por favor, devuélvame la llamada. Necesito asesoramiento legal. La marca de tiempo, 10:47 de la noche. El accidente, 11:43 de la noche. 56 minutos. 56 minutos entre que Kelly descubrió la verdad y su muerte. Las manos de Arthur se apretaron en el volante. Los Dawson no solo habían matado a su hija. La habían asesinado para encubrir sus crímenes, luego destruyeron sistemáticamente a Colin e intentaron robar a Emma para mantener su cómoda vida construida sobre dinero robado y mentiras. Sacó su teléfono e hizo una última llamada. Donna Dawson, dijo cuando ella respondió, su voz aguda por la sospecha. ¿Tú? ¿Crees que has ganado algo? Nos veremos en el tribunal, señor Blancard. Veremos cómo tu dinero se compara con... Encontré el mensaje de voz, dijo Arthur en voz baja. Silencio. Sé lo que Kelly descubrió. Sé sobre el fraude del acuerdo. Sé sobre Rosalie Swanson. Y sé que mataste a tu hija para silenciarla. Estás loco. Pero la voz de Donna vaciló. Mañana por la mañana, le daré todo al FBI. Para mañana por la tarde, estarás bajo investigación por fraude, malversación y asesinato. Para el viernes, serás arrestada. Y a Emma, la voz de Arthur se volvió fría, nunca la volverás a ver. Ni a través de un cristal. Ni en fotografías. Ni en tus pesadillas. Estás acabada, Donna. Estás terminada. Solo quería que supieras que fui yo. Colgó antes de que ella pudiera responder. Que pasaran la noche con miedo. Que entendieran lo que se avecinaba. Mañana, comenzaba el verdadero trabajo. La oficina de Black Reed estaba en un almacén reconvertido en el distrito industrial, el tipo de lugar que no anunciaba sus servicios. Arthur llegó al amanecer, entrando por una puerta sin marcar que requería 3 controles de seguridad distintos. Dentro, Black estaba sentado rodeado de monitores de computadora, sus dedos volando sobre los teclados. Dime que tienes algo, dijo Arthur. Black no levantó la vista. Tengo todo. La pregunta es si estás listo para usarlo. Mostró una pantalla que exhibía un laberinto de transacciones financieras. Ernie Dawson no solo le robó a Rosalie Swanson. Fue una de los 7 clientes a los que defraudó durante un periodo de 10 años. Cantidad total robada, aproximadamente $14 millones. Arthur se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lo hizo? Los acuerdos estructurados se pagan con el tiempo. Ernie configuraba los pagos, pero luego creaba corporaciones fantasma para interceptar un porcentaje. Los clientes recibían la mayor parte de su dinero, por lo que no notaban las cantidades faltantes. Falsificaba documentos, manipulaba la contabilidad y se embolsaba la diferencia. Pequeñas cantidades durante muchos años. Y Midwest Settlement Group. Son culpables, pero no criminalmente. Ernie explotó las lagunas en su supervisión. Son incompetentes, no maliciosos. Black mostró otra pantalla. Pero aquí es donde se pone interesante. Donna lo sabía todo. Es CEO firmante en las cuentas de las corporaciones fantasma. Ayudó a crear la documentación falsa. Esto no fue Ernie actuando por su cuenta. Fue una sociedad. Kelly encontró los documentos. Más que eso. Black mostró imágenes escaneadas. Estas son de la cuenta de correo electrónico personal de Kelly. Había fotografiado extractos bancarios y se los había enviado a sí misma. Mira la fecha. El día que murió. Había estado en la oficina de su casa, encontró la evidencia y la documentó. Luego llamó a un abogado.
Arthur estudió las fotografías, registros bancarios detallados que mostraban millones fluyendo a través de cuentas vinculadas a los Dawson. Esto es suficiente para procesarlos. Es suficiente para meterlos en la cárcel por un mínimo de 20 años. Pero hay más. La expresión de Blake se volvió sombría. El nivel de alcohol en sangre de Kelly la noche que murió, .12. Pero su toxicología también mostró altos niveles de un sedante, Rohypnol. El médico forense lo notó pero lo atribuyó a un posible uso de prescripción. Kelly no tenía una prescripción. La drogaron. Se lo pusieron en su bebida en la cena, probablemente esperaron a que hiciera efecto, y luego la metieron en su coche. La botella de alcohol fue para despistar. Querían que pareciera que conducía ebria. El sedante la habría hecho sentir somnolienta, habría afectado su juicio. Puede que ni siquiera se diera cuenta de lo que estaba pasando antes de chocar. Arthur sintió una furia fría asentarse en sus huesos. Podemos probarlo. No en un tribunal. Ha pasado demasiado tiempo. Pero podemos probar los delitos financieros, y podemos sugerir firmemente el asesinato. Una vez que el FBI comience a investigar, cavarán más profundo de lo que podemos nosotros. Blake se volvió para mirar a Arthur. Pero aquí está la cosa. Si vamos al FBI ahora, se convierte en su caso. Se moverán a su propio ritmo. Podría llevar meses o años. Los Dawson podrían huir. Podrían destruir evidencia. Podrían lastimar a alguien más. ¿Cuál es la alternativa? La sonrisa de Blake fue fría. Nos aseguramos de que no puedan huir. Nos aseguramos de que todos sepan lo que hicieron. Los destruimos públicamente antes de que la ley los destruya en privado. Arthur consideró esto. Te escucho. La audiencia de custodia es mañana. Sharon te consigue la custodia legal de Emma, corta el acceso de los Dawson. Ese es tu objetivo inmediato. Pero imagina si durante esa audiencia, la evidencia de sus crímenes simplemente saliera a la luz. Si la jueza se enterara de que están bajo investigación federal, si los medios se enteraran del fraude y la muerte sospechosa. Estás hablando de filtrar la evidencia. Estoy hablando de no darle al FBI otra opción que moverse de inmediato. Si esto se convierte en un escándalo público, tendrán que actuar rápido, y los Dawson no podrán esconderse. Blake mostró una pantalla final. Ya he preparado los paquetes. Todos los principales medios de comunicación del Estado, todas las agencias reguladoras, todas las divisiones de la ley que puedan tener jurisdicción. Todo lo que necesito es tu visto bueno. Y para mañana por la mañana, esto estará en todas partes. Arthur pensó en Emma, en Colin, en la voz asustada de Kelly en ese mensaje de voz. Pensó en la justicia, en la venganza, en la línea entre ellas. Hazlo, dijo. Pero prográmalo para después de que comience la audiencia. Quiero que entren a esa sala del tribunal pensando que todavía tienen una oportunidad. Quiero que vean cómo todo se desmorona en tiempo real. Blake asintió. Considéralo hecho. Arthur salió de la oficina mientras el sol salía sobre la ciudad. Tenía un movimiento más que hacer antes de la audiencia. Una pieza más que colocar. Condujo hasta la casa de los Dawson en el Wood Hills, una extensa mansión con un paisaje perfecto y un garaje para 3 coches. El vecindario se estaba despertando, los corredores pasaban, los aspersores silbaban en los céspedes bien cuidados. Arthur aparcó al otro lado de la calle y esperó. A las 7:30, Ernie Dawson salió, vestido con un traje caro, dirigiéndose a su Mercedes. Arthur salió de su coche y cruzó la calle. Señor Dawson. Ernie se giró, su rostro enrojeciendo cuando reconoció a Arthur. No deberías estar aquí. Podría llamar a la policía y decir. ¿Qué? Estoy de pie en una calle pública. Arthur se detuvo a unos metros de distancia. Quería hablar contigo, de hombre a hombre, antes de la audiencia de mañana. No hay nada de qué hablar. Las manos de Ernie se apretaron. Vas a perder. Emma pertenece a nosotros. Colin es un fracasado y tú eres un matón con dinero. Arthur sonrió. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo? ¿Qué estás haciendo esto por Emma? ¿Que ustedes son los buenos? Somos los buenos.
Hemos estado criando a esa niña mientras Colin se revolcaba en la autocompasión. Le hemos dado estabilidad, un buen hogar, un futuro. Con dinero robado. La cara de Ernie se puso blanca. No sé de qué. Rosalie Swanson, Jonathan Wiggins, Cecilia M. Laklin. ¿Sigo? Arthur observó cómo la expresión de Ernie se desmoronaba. 14 millones de dólares en 10 años. Pensaste que eras listo. Pensaste que nadie se daría cuenta, pero tu hija se dio cuenta, y la mataste por ello. Eso fue un accidente, la voz de Ernie era apenas un susurro. Llamó a un abogado después de encontrar tus registros. 56 minutos después, estaba muerta con Rohypnol en su sistema. Eso no es un accidente. Eso es asesinato. Ernie miró a su alrededor frenéticamente, como si buscara testigos. No puedes probar nada. No tengo que probarlo. El FBI lo hará. Arthur se acercó más. Mañana, durante la audiencia, todos los medios de comunicación del Estado publicarán historias sobre tu fraude. Todas las agencias de la ley recibirán evidencia de tus crímenes. Para el mediodía, serás arrestado. Para la noche, serás famoso. La pareja que robó millones y asesinó a su propia hija para encubrirlo. No. Las piernas de Ernie parecieron fallarle. Se agarró a su coche para apoyarse. No, no puedes hacer esto. Devolveremos el dinero. Desapareceremos. Solo déjanos. ¿Dejarte qué? ¿Quedarte con Emma? ¿Seguir viviendo tu vida cómoda? La voz de Arthur era de acero. Destruiste a mi hijo. Robaste a su hija. Asesinaste a su esposa. No hay trato aquí, Ernie. No hay negociación. Solo hay consecuencias. Por favor. Ernie estaba llorando de verdad ahora. Donna irá a la cárcel. No es lo suficientemente fuerte para eso. ¿La matará? Deberías haber pensado en eso antes de matar a Kelly. Arthur se giró y volvió a su coche, dejando a Ernie Dawson sollozando contra su Mercedes. El resto del día pasó en preparación. Sharon refinó sus argumentos. Marcus compiló los paquetes de evidencia finales. Blake configuró los lanzamientos automáticos, programados para salir a las 10 de la mañana, exactamente cuando estaba programada la audiencia de custodia. Esa noche, Arthur visitó a Colin y Emma en el hospital. A Emma le daban el alta a la mañana siguiente, lo suficientemente sana como para ir a casa. Colin se veía mejor de lo que Arthur lo había visto en años. Limpio, concentrado, presente. Mañana, dijo Colin. Todo esto termina. Mañana termina, confirmó Arthur. De una forma u otra. He estado pensando en Kelly, dijo Colin en voz baja. En cómo le fallé, en cómo no la protegí de ellos. No podrías haberlo sabido. Debería haberlo sabido. La mandíbula de Colin se tensó. Intentó decirme que algo andaba mal. Les tenía miedo hacia el final. Pensé que solo estaba estresada por el dinero. No la escuché. Entonces honras su memoria estando ahí para Emma ahora. Siendo el padre que necesita. Colin asintió. Lo haré. ¿Lo prometo? Arthur los dejó juntos, padre e hija, y condujo a casa por las oscuras calles de la ciudad. Mañana sería la culminación de todo lo que había construido, de cada movimiento que había hecho. Mañana, los Dawson se enfrentarían a la justicia. Se sirvió un whisky y se sentó en su estudio, mirando una fotografía de Kelly de tiempos más felices, el día de su boda, riendo con Colin, joven y viva y llena de esperanza. Siento no haber podido salvarte, le dijo a la fotografía. Pero puedo salvar a tu hija, y puedo hacer que paguen. Su teléfono vibró. Era Marcus. El FBI acaba de llamarme, dijo el investigador. Alguien les dio un soplo sobre los Dawson. Abren una investigación oficial a partir de mañana por la mañana. Arthur sonrió. Sincronización perfecta. Una cosa más, dijo Marcus. Localicé al oficial que respondió al accidente de Kelly, ahora retirado. Le conté lo que encontramos. ¿Recuerda esa noche?
Dijo que algo siempre le molestó de la escena, pero sus superiores presionaron para un cierre rápido. Está dispuesto a testificar si llega el caso. Excelente trabajo, Marcus. Arthur terminó la llamada y levantó su vaso hacia la fotografía. La justicia está llegando, Kelly, dijo suavemente. ¿Te lo prometo? Mañana, los Dawson entrarían en esa sala del tribunal esperando una simple pelea por la custodia. En cambio, entrarían en su propia destrucción, cuidadosamente orquestada y absolutamente inevitable. Arthur Blanchard había pasado su carrera destruyendo a personas que se creían por encima de la ley. Los Dawson estaban a punto de aprender que habían elegido a la familia equivocada para destruir. La sala del tribunal estaba abarrotada. Arthur llegó temprano, tomando su asiento detrás de Sharon Davidson en la mesa del demandante. Colin se sentó a su lado, vistiendo un traje que Arthur le había comprado, luciendo en todos los aspectos como el padre responsable que siempre había sido debajo del duelo. Al otro lado del pasillo, los Dawson se sentaron con Frederick Jameson, el rostro de Donna tenso por una rabia apenas contenida, Ernie con aspecto de no haber dormido. La jueza Carolina Boone entró precisamente a las 10 de la mañana, con expresión severa. Era una mujer de unos 50 y tantos años con el pelo canoso y ojos que no se perdían nada. Estamos aquí por el asunto de la custodia de Emma Blanchard, comenzó. Señor Jameson, usted solicitó la custodia de emergencia en nombre de los abuelos maternos. Señorita Davidson, usted presentó una contramoción en nombre del padre. Comencemos con. Su alguacil se inclinó, susurrándole algo. La expresión de la jueza Boone cambió. Me informan de que ha habido un acontecimiento, dijo. Señor Jameson, ¿están sus clientes bajo investigación federal? Jameson se puso de pie de un salto. Su señoría, no tengo conocimiento de. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron. 2 agentes del FBI entraron, mostrando sus placas. Ernie y Donna Dawson, dijo el agente principal, tenemos una orden de arresto contra ustedes por cargos de fraude electrónico, fraude postal y conspiración para cometer fraude. Tienen derecho a permanecer en silencio. La sala del tribunal estalló. Donna gritó, intentando abalanzarse sobre Colin. Ernie simplemente se sentó, con el rostro gris. Frederick Jameson parecía como si lo hubieran golpeado con un martillo. El mazo de la jueza Boone sonó como un disparo. Orden. Orden en este tribunal. Mientras los agentes esposaban a los Dawson, Sharon se levantó con suavidad. Su señoría, a la luz de este acontecimiento, solicito el sobreseimiento inmediato de la petición de custodia de los Dawson y la restauración total de los derechos parentales del señor Colin Blanchard. Concedido, dijo la jueza Boone inmediatamente. Señor Blanchard, su hija está bajo su custodia exclusiva. La orden de alejamiento queda disuelta. Este caso está cerrado. Mientras se llevaban a los Dawson, los ojos de Donna encontraron los de Arthur. El odio allí era puro, pero debajo había algo más, miedo. Sabía que esto era solo el comienzo. Fuera de la sala del tribunal, los reporteros se arremolinaron. Blake lo había sincronizado perfectamente. Todos los principales medios de comunicación publicaban la historia, pareja local arrestada en un esquema de fraude multimillonario, surgen preguntas sobre la muerte de la hija que pudo haber descubierto el crimen. La cobertura estaba en todas partes, implacable, condenatoria. Sharon apartó a Arthur. El agente del FBI me dijo algo interesante. Han estado construyendo este caso durante semanas. Aparentemente, una fuente anónima les proporcionó una extensa documentación. Arthur no dijo nada. Esta fuente anónima también les ayudó a descubrir evidencia que sugiere que la muerte de Kelly Dawson podría no haber sido accidental. Están reabriendo la investigación. Los ojos de Sharon brillaron. Quienquiera que sea esta fuente, es muy minuciosa. La justicia tiene una forma de encontrar a los culpables, dijo Arthur. Colin salió del juzgado, Emma de su mano. Parecía confundida por todo el alboroto, pero estaba sonriendo, a salvo con su padre. Papá, dijo Colin, con la voz quebrada. Gracias. No me agradezcas todavía, dijo Arthur. Esto es solo el comienzo. El juicio llevará meses. Los Dawson lucharán en cada paso. Que luchen, dijo Colin.
Ya han perdido. El juicio se convirtió en una sensación mediática. Durante los meses siguientes, la evidencia se acumuló. Contadores forenses rastrearon cada dólar robado. Las víctimas se presentaron, familias que habían sido defraudadas, sus acuerdos desviados por la codicia de los Dawson. La investigación del FBI sobre la muerte de Kelly descubrió testigos que la habían visto discutiendo con sus padres esa noche, que habían oído a Donna decir que Kelly iba a arruinarlo todo. El informe del médico forense fue reexaminado. El rohypnol, el momento, las circunstancias sospechosas, todo apuntaba a un crimen. Aunque nunca se presentaron cargos de asesinato por falta de pruebas suficientes, la implicación se cernió sobre el juicio como una nube de tormenta. Ernie Dawson se derrumbó primero. Enfrentando pruebas abrumadoras, aceptó un acuerdo de culpabilidad, 20 años en una prisión federal a cambio de testificar contra Donna. Su testimonio fue devastador. Describió cómo habían robado a personas vulnerables durante años, cómo Donna había sido la arquitecta del esquema, cómo habían vivido una mentira construida sobre el sufrimiento de otros. Y admitió lo que sucedió la noche en que Kelly murió. Encontró los documentos, testificó Ernie, con la voz hueca. Nos confrontó, dijo que iba a ir a la policía. Donna entró en pánico. Puso algo en el vino de Kelly, dijo que solo la calmaría, la haría sentir somnolienta para que pudiéramos hacerla entrar en razón. Pero Kelly se fue antes de que hiciera efecto por completo. Intentamos detenerla, pero se subió a su coche. No queríamos que chocara. Simplemente. No podíamos dejar que nos delatara. La sala del tribunal guardó silencio mientras él hablaba. Colin estaba sentado rígido, las lágrimas corrían por su rostro. Arthur mantuvo su mano en el hombro de su hijo, firme, presente. Donna Dawson no mostró remordimiento. Incluso cuando la evidencia la destruía, incluso cuando las víctimas testificaban sobre sus vidas arruinadas, ella sostenía que no había hecho nada malo, que el dinero era merecido, que Kelly había sido una desagradecida, que Colin les había robado a Emma. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos. Donna recibió 25 años. Ernie obtuvo sus 20. Ambos cumplirían sus sentencias en diferentes instalaciones, separados para siempre. El dinero robado fue recuperado y devuelto a las víctimas. Los activos de los Dawson fueron confiscados, la casa, los coches, cada lujo comprado con fondos robados. Todo volvió a las personas que destruyeron. 6 meses después de que terminara el juicio, Arthur estaba sentado en su patio trasero viendo jugar a Colin y Emma. Colin había reconstruido su estudio de arquitectura, consiguiendo varios contratos importantes. Emma estaba prosperando, de vuelta en la escuela pública, rodeada de amigos. La mirada atormentada había desaparecido de los ojos de su hijo, reemplazada por algo que Arthur no había visto en años: paz. Sharon Davidson se unió a él en el patio, aceptando la copa de vino que le ofreció. El colegio de abogados terminó su investigación sobre Frederick Jameson, dijo. Ha sido inhabilitado por no investigar adecuadamente a sus clientes y por presentar mociones basadas en información fraudulenta. Aparentemente, los Dawson le habían prometido una parte de su dinero si les ayudaba a obtener la custodia de Emma. Otra pieza corrupta retirada del tablero. ¿Suena satisfecha? Lo estoy. Arthur sorbió su vino. Se hizo justicia. Los culpables fueron castigados. Mi familia está completa de nuevo. Tu familia está completa porque desmantelaste la vida de 2 personas con precisión quirúrgica. Sharon lo estudió. ¿No te sientes culpable por eso? ¿Debería? Asesinaron a su hija. Intentaron robar a mi nieta. Destruyeron a mi hijo. Arthur la miró a los ojos. Yo no los destruí, Sharon. Los expuse. Todo lo que les pasó, se lo ganaron. Algunos dirían que fuiste demasiado lejos. Algunos no vieron a su hijo casi beber hasta morir porque estaba siendo sistemáticamente aislado de su hija. Algunos no escucharon el aterrorizado mensaje de voz de su nuera de la noche en que murió. La voz de Arthur era de acero. Hice lo que tenía que hacerse. Lo haría de nuevo sin dudarlo. Sharon asintió lentamente. Por si sirve de algo, estoy de acuerdo. Los Dawson se merecían todo lo que recibieron. Se fue poco después.
Arthur permaneció en el patio observando a su familia, sintiendo el peso de los últimos meses convertirse en satisfacción. Su teléfono sonó. Era Marcus. Solo cerrando algunos cabos sueltos, dijo el investigador. Pensé que querrías saberlo. El Midwest Settlement Group llegó a un acuerdo extrajudicial con todas las víctimas. Están pagando una restitución completa además de lo que se recuperó, y han implementado nuevos procedimientos de supervisión. Esto no volverá a suceder. Bien. Además, ese policía del accidente de Kelly ha escrito una carta formal reconociendo que la investigación debería haber sido más exhaustiva. Ahora está en el registro oficial. El certificado de defunción de Kelly ha sido enmendado para notar circunstancias sospechosas. Se merecía al menos eso, dijo Arthur en voz baja. Se merecía justicia. Y gracias a ti, la obtuvo. Marcus hizo una pausa. Hiciste algo bueno aquí, Arthur. Algo duro, pero algo bueno. Después de que terminó la llamada, Colin se acercó. Emma se había ido a jugar con el perro de un vecino. He estado pensando en algo, dijo Colin. Sobre Kelly, sobre lo que intentó hacer esa noche. ¿Qué pasa con eso? Intentó detenerlos. Aún sabiendo que destruiría a su familia, que nos perjudicaría financieramente, intentó hacer lo correcto. Así era ella. La voz de Colin estaba cargada de emoción. Ojalá hubiera sido lo suficientemente fuerte para ver lo que estaba pasando, para protegerla mejor. Estabas de luto. Se aprovecharon de eso. Aún así, debería haber luchado más. Colin miró a su hija, jugando en la luz que se desvanecía. Pero estoy luchando ahora. Por Emma, por la memoria de Kelly. Y nunca me detendré. Arthur agarró el hombro de su hijo. Eres un buen padre, Colin. Mejor de lo que yo fui. Nos salvaste, papá. Salvaste a Emma, y me salvaste a mí. Nunca podré pagarte eso. No necesitas pagarlo. Solo necesitas ser feliz. Eso es todo lo que siempre he querido. Estuvieron juntos en un silencio cómodo, viendo a Emma reír y jugar, segura, amada y libre de la sombra de las personas que intentaron destruir a su familia. Un año después, Arthur recibió una carta. Correo de la prisión, de Ernie Dawson. Casi la tira sin abrir, pero la curiosidad ganó. La carta era corta. Señor Blanchard, sé que no me perdonará. No merezco el perdón. Pero quería que supiera que pienso en Kelly todos los días, en lo que le hicimos a ella, a su hijo, a Emma. Fui débil. Dejé que Donna me convenciera de que el dinero no importaba, que las personas a las que robamos no lo extrañarían. Dejé que me convenciera de que Kelly estaba siendo dramática esa noche, que el sedante era inofensivo. Fui un cobarde y he pagado por ello. Pero debes saber, Donna todavía no cree que hizo nada malo. Incluso aquí, incluso ahora, le dice a cualquiera que la escuche que ella fue la víctima, que usted la incriminó, que Kelly fue una desagradecida y merecía lo que le pasó. Pensé que debería saber qué tipo de persona es realmente. Probablemente ya lo sabía. No espero nada de usted. Solo quería decir que lo siento. Por lo que valga. Ernie Dawson. Arthur leyó la carta 2 veces, luego la quemó en su chimenea. Un lo siento no era suficiente. Un lo siento nunca sería suficiente. Pero al menos uno de ellos tuvo la decencia de sentir remordimiento. Donna, sin embargo, Donna permaneció impenitente. Estaba bien. Tenía 25 años para pensar en sus elecciones, 25 años para entender lo que había perdido, 25 años para ser exactamente lo que merecía ser, olvidada y sola. 2 años después del juicio, la maestra de 8º grado de Emma llamó a Colin para decirle que había escrito un ensayo sobre su familia. Colin lo trajo a casa y se lo mostró a Arthur. El ensayo se titulaba Mis héroes. Cuando era pequeña, mi mamá murió en un accidente de coche. No recuerdo mucho de ella, pero mi papá dice que era valiente y amable y que siempre intentaba hacer lo correcto. Después de que ella murió, las cosas se pusieron muy difíciles. Mi papá estaba triste y los padres de mi mamá intentaron alejarme de él. Pero entonces mi abuelo intervino. El abuelo Arthur es la persona más fuerte que conozco.
Es inteligente y duro y nunca se rinde. Cuando gente mala intentó lastimar a mi familia, él los detuvo. Se aseguró de que pudiera quedarme con mi papá, donde pertenezco. Mi papá es mi otro héroe. Nunca dejó de luchar por mí. Incluso cuando las cosas eran muy difíciles, me mostró que ser fuerte no significa que no te pongas triste o tengas miedo. Significa que sigues adelante de todos modos. Tengo suerte de tenerlos a ambos. Mi mamá estaría orgullosa de ellos, creo. Sé que yo lo estoy. Arthur leyó el ensayo 3 veces, algo cálido y apretado expandiéndose en su pecho. ¿Esto? Esto era por lo que había sido todo. No la venganza, no el castigo, sino la protección, la familia, el amor. Colin estaba prosperando ahora. Su estudio se había convertido en uno de los más respetados del estado. Incluso había comenzado a salir de nuevo, con cuidado, con la aprobación de Emma. La sombra de la muerte de Kelly siempre estaría allí, pero ya no lo consumía. Emma era feliz, sana, rodeada de personas que la amaban y la ponían en primer lugar. Jugaba al fútbol, sobresalía en la escuela, tenía amigos y pasatiempos, y un futuro brillante por delante. Y Arthur tenía a su familia de vuelta, completa, sanada, a salvo. 5 años después de la condena de los Dawson, Arthur recibió la noticia de que Donna había muerto en prisión. Un ataque al corazón, repentino y masivo. Tenía 73 años. No sintió nada cuando lo escuchó. Ni satisfacción, ni pena, ni cierre. Simplemente se había ido, borrada del mundo como había intentado borrar a su familia. Ernie permanecía en prisión. Arthur nunca respondió a sus cartas, pero Marcus lo vigilaba. Se había convertido en un prisionero modelo, enseñando clases de educación financiera a otros reclusos, tratando de expiar sus culpas de las pequeñas maneras que podía. Moriría en prisión, su salud estaba fallando, pero al menos moriría con algo de autoconciencia. Colin no asistió al funeral de Donna. Tampoco Arthur. Tampoco Emma, ahora de 13 años y prosperando en la escuela secundaria. Los Dawson se habían convertido en una nota al pie en su historia, un capítulo oscuro que estaba cerrado y bajo llave. La familia que intentaron destruir no solo había sobrevivido, sino que había florecido. En el 18º cumpleaños de Emma, Colin le dio una carta que Kelly había escrito años antes de su muerte, para ser entregada a Emma cuando se convirtiera en adulta. Emma la leyó en privado, luego fue a casa de Arthur con lágrimas corriendo por su rostro. Ella lo sabía, dijo Emma, aferrando la carta. Mamá sabía que sus padres eran malas personas. Escribió sobre querer protegerme de ellos, sobre asegurarse de que estaría a salvo con papá. Dijo que si algo le pasaba, debía confiar en ti, abuelo, que nos cuidarías. Arthur abrazó a su nieta mientras lloraba. Esta joven que llevaba el espíritu de Kelly y la fuerza de Colin en su propio corazón feroz. Tenía razón, dijo Emma finalmente. Nos cuidaste. Nos salvaste. Tu madre te salvó, dijo Arthur suavemente. Ella intentó detenerlos. Luchó por lo que era correcto. Yo solo terminé lo que ella empezó. Emma se apartó, secándose los ojos. Quiero hacer algo por mamá. Algo que importe. ¿Qué tenías en mente? Quiero estudiar derecho. Quiero ayudar a personas como nosotros, familias destrozadas por gente mala. Quiero luchar por ellos como tú luchaste por nosotros. Sus ojos eran feroces. Quiero que esté orgullosa. Arthur sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ella ya está orgullosa de ti. Y yo también. 10 años después de que todo comenzara, Arthur Blanchard estaba sentado en una sala del tribunal viendo a su nieta argumentar su primer caso. Emma Blanchard, ahora con 27 años y una estrella en ascenso en el bufete de Sharon Davidson, se paró ante el juez con confianza y pasión, defendiendo los derechos de custodia de un padre contra abuelos sobrepasados. El caso era desgarradoramente familiar, los argumentos, la manipulación, los intentos de borrar a un padre de la vida de su hijo. Pero esta vez, Emma estaba allí para detenerlo. Armada con la ley, con evidencia, con la determinación de hierro que corría por su sangre, ganó. Mientras el juez fallaba a favor de su cliente, los ojos de Emma encontraron los de Arthur en la galería. Ella sonrió.
Y en esa sonrisa, Arthur vio 3 generaciones, el coraje de Kelly, la resiliencia de Colin y la propia luz feroz de Emma. La justicia, pensó Arthur, no se trataba solo de castigo. Se trataba de protección. Se trataba de asegurar que las buenas personas pudieran vivir sin miedo, que las malas personas enfrentaran consecuencias, que las familias pudieran sanar. Había pasado toda su carrera luchando por la justicia en salas de tribunales y salas de juntas. Pero la lucha más importante de su vida había sido por su familia, por su hijo, su nieta y el recuerdo de la joven que intentó hacer lo correcto y pagó por ello con su vida. Los Dawson ya no estaban, Donna muerta, Ernie muriendo, su legado nada más que cuentos con moraleja y registros judiciales sellados. Pero los Blanchard permanecían, más fuertes que nunca, unidos por el amor, la pérdida y la inquebrantable determinación de protegerse mutuamente. Colin se acercó, ahora con 50 años y distinguido. Su estudio de arquitectura uno de los más exitosos de la región. Le dio una palmada en el hombro a Arthur. Es increíble, ¿verdad?, dijo Colin, viendo a Emma hablar con su cliente. Es una Blanchard, respondió Arthur. Fuerte, inteligente y absolutamente implacable cuando protege a las personas que ama. Como alguien más que conozco, dijo Colin con una leve sonrisa. Vieron a Emma juntos, esta joven que había pasado por tanto pero que había emergido completa, feroz y buena. Ella era su victoria, no sobre los Dawson, sino sobre todo lo que los Dawson habían intentado hacer. Cada mentira que habían dicho, cada manipulación que habían intentado, cada crueldad que habían infligido, todo había fallado. Los Blanchard habían ganado, y seguirían ganando, generación tras generación. Porque eso es lo que hacen las familias cuando se aman ferozmente y luchan unas por otras sin dudarlo. Arthur Blanchard tenía 82 años. Había construido imperios y los había derribado. Había ganado casos imposibles y se había hecho enemigos poderosos. Había perdido a su esposa y casi había perdido a su hijo. Pero sentado en esa sala del tribunal, viendo a su nieta ser la guerrera que su madre había intentado ser, sintió algo que no había sentido en años. Paz completa y total. La justicia, se dio cuenta, no se trataba solo de la sala del tribunal. No se trataba solo de venganza o castigo o incluso de la ley. La justicia se trataba de asegurarse de que la próxima generación pudiera mantenerse erguida, pudiera luchar por lo que era correcto, pudiera proteger a los vulnerables sin miedo. La justicia era Emma Blanchard, de 27 años e imparable, llevando el coraje de su madre y la fuerza de su abuelo hacia un futuro donde la gente mala se enfrentaría a ella en el tribunal y perdería. La justicia era la familia, completa, sanada e intacta. La justicia, pensó Arthur con satisfacción, finalmente se había hecho. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos veremos.